lo hizo y le desenrajara 7 tiros. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? A ver, estamos preguntándonos qué fue lo que falló para que Rocío haya sido asesinada de la manera tan brutal en el contexto de un femicidio. Bueno, vos estás asegurando de que hay algo que falló. ¿Usted cree que no? Tal vez lo que tendríamos que... A mí no me gustan estos hechos ni me gusta que sucedan. Lo que digo es que es muy difícil conjugar tanto los derechos de la víctima como los derechos del imputado. Y nosotros en todo momento nos manejamos con un principio de inocencia. En primer lugar, Rocío tenía 21 años, tenía poder de decisión, autonomía sobre su persona, y ella nunca denunció penalmente. O sea, su propia evaluación la llevó a considerar que con las medidas precautorias del ámbito civil eran suficientes. Doctora, ¿y desde el ámbito civil no le aconsejaron que debía llevarlo al fuero penal? Mira, en la comisaría de la mujer, al menos en la comisaría de la mujer de Saladillo, que es la que yo conozco, está en el ámbito de mi jurisdicción, me consta acabadamente que se las asesora, que interviene el asistente social, interviene el oficial de turno y se les recomienda. Muchas veces son las propias víctimas las que optan por medidas de índole civil y no penal. Así y todo, ¿cómo sabemos o cómo podemos adivinar qué hubiera sucedido si hubiese intervenido la justicia penal? Porque es la primer situación de este sujeto. No hay denuncias previas, no tiene otras denuncias por violencia. Perdón, doctora, perdón. ¿La culpa la tiene la víctima entonces porque no denunció? Jamás hubiera dicho semejante barbaridad. Bueno, pero está diciendo que como no hizo la denuncia penal... No, estoy diciendo. No, perdóname, yo no lo dije. Lo estás diciendo vos. Yo lo que digo es que el femicidio, en el marco de una violencia de género, es un flagelo. Como flagelo lo analizo, no como caso particular. Pero doctora, perdón, ella entonces, no tenía un botón de pánico. Hasta la fecha, en el mundo, no se ha podido evitar el femicidio. Sí. ¿Pero ella no tenía otorgado un botón antipánico, doctora? Tenía medidas precautorias, prohibición de acercamiento, sí, bueno, botón antipánico. Pero entonces había denuncia, no entiendo. No era penal. Hay una denuncia civil en el marco de la denuncia... Exacto, violencia familiar, que puede ser juzgado de paz, juzgado civil. Y hay una denuncia penal por delitos, que ya es otra cosa y habilita la intervención de la justicia penal. ¿Pero qué tipo de delitos, doctora? A ver, explíquenos para entender. Podría ser, ejemplo, podría ser amenazas, podría ser lesiones, podría ser desobediencias. Está bien, pero ahora, doctora, pero perdóneme, en base a los antecedentes que hay respecto de patrones de conducta de sujetos que acechan, que están obsesionados con compañías de trabajo, con otras personas... Pero no sé con quién hablo. Con Guillermo Andino, doctora. Guillermo Andino, está perfecto lo que estás diciendo, pero entonces yo necesitaría omitir la voluntad del denunciante. ¿Qué significa eso? Y decidí... A ver, una persona mayor de edad vota, se casa, vive, trabaja y decide su vida. Actuar de oficio. En ese marco también decide si quiere denunciar o no. Entonces yo, si tomo esa decisión, estoy omitiendo la voluntad de la persona. Bueno, pero puede actuar de... yo por ella. Espere, doctora, perdón, a ver, para entenderlo, porque la verdad que es complicado. Usted podría, o la justicia podría haber actuado de oficio, teniendo en cuenta que ya había una denuncia en el Foro Civil de la jueza de paz, la doctora Delma Capobianco. No, la denuncia en el marco civil no es una denuncia penal por delitos. Lo sabemos. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Entonces yo no tengo ninguna denuncia. Sí, ya lo sé. Y no puedo actuar de oficio porque no la tengo, no quiso denunciar. Está bien. Pero independientemente de eso, y vuelvo a lo que dijo Guillermo Andino, que es muy serio, ¿cómo hago yo
para medir la peligrosidad de un sujeto. Porque yo tengo un montón de sujetos que pegan un sopapo y no matan a nadie. Sí. Amenazan y no matan a nadie. Sí. ¿Están entendiendo que no estamos denuncia, tratando de adivinar el futuro? Queremos decir que no hay denuncia. Entiendo su rol, doctora, pero, perdón, Guille, entiendo su rol, pero me parece que, a ver, más allá de la defensa, me parece que fallaron otras cosas antes de que la víctima no haga la denuncia penal. Por ejemplo, que el victimario tenga la posesión de un arma. Entonces me parece que podríamos arrancar la conversación cayendo sobre eso. La posesión de un arma se la da el Registro Nacional de Armas. Claro, pero no tienen aunados los criterios para que sepan que ese hombre no puede poseer un arma, porque tenía una denuncia civil, pero tenía una denuncia. Bueno, eso es algo que habría que revisar la legislación. Sí. A ver, si ese arma fue otorgada bien o mal, o si se infringió algo. A ver, doctora, debió haber habido aquí cruce de datos para determinar que este sujeto que estaba amenazando 48 horas antes, le dijo que le quedaba poco tiempo, no debió blandir un arma, pero me permite porque nos está llamando Graciela, nuestra colega desde Saladillo. Sí, ¿qué querés decir, Graciela? Puerta aquí de la Fiscalía, estaba escuchando recién atentamente a la doctora Patricia Ortel, también la escuchábamos ayer. La doctora refirió que la Comisaría de la Mujer está en la órbita de su dependencia. Nosotros habitualmente, cuando acudimos a la Comisaría de la Mujer, la funcionaria que está de turno, la efectiva de la policía, lo primero que hace es llamar a la Fiscalía y preguntar: doctora, ¿qué hacemos? La efectiva de la policía, conforme su rango de funciones, depende de la unidad fiscal y no está capacitada como para decir esto es delito o no. Y tampoco sabemos a hoy, Guillermo, efectivamente, si Rocío no quiso hacer la denuncia. Ninguno de los familiares nos utilizó esa afirmación. Sí. Yo escuchaba que ayer la doctora Ortel dijo que Rocío no había querido hacer la denuncia penal. Porque trabajaba con él. De la familia nos expresó esta situación. Claro. Y por otra parte, hoy Rocío no está, Guillermo, con lo cual no vamos a poder saber nunca si efectivamente Rocío dijo: yo no quiero hacer la denuncia penal porque no conozco o porque no sé los efectos. Y por otra parte, ya no solo como profesional, como comunicadora, como mujer, realmente entiendo que es demasiado pedirle a la víctima que conozca cómo tipificar o cómo encuadrar si es amenaza o un tipo penal, cuando tenía que ser sí asesorada por las funcionarias que están en la Comisaría de la Mujer, que dependen de la Fiscalía en sus funciones habitualmente para poder determinar y encuadrar esa denuncia que estaba causando. Sí, doctora, le hago una pregunta última porque sé que tenemos que cerrar. ¿Cuándo le otorgaron la tenencia del arma a este hombre que fue incautada el arma cuando lo detuvieron también? 2 minutos. ¿Cómo? En 2 minutos te pido. En los audios de las marchas... En los audios de las marchas están las declaraciones de la familia, que ellas mismos dicen que desconocían esta situación. Está bien. Bien. Independientemente de esto y de lo que ustedes consideren buen o mal desempeño del personal policial, que me excede, yo soy Poder Judicial, pero me hago cargo porque conozco el ámbito más o menos y sé cómo trabajan. La competencia del RENAR es nacional, Registro Nacional de Armas. Sí, está claro. Por eso le pregunto, ¿cuándo se le otorgaron el arma, la tenencia? La tenencia se la otorgan en marzo de este año. Ah, bien. Bueno. Listo. Ya en el contexto de las amenazas, sabiéndose que lo que pasa Rocío es que había denunciado amenazas. Ellos tienen para sí que el antecedente de la denuncia debe ser penal y no civil. Y al margen de eso, lo que te piden es una sentencia condenatoria. Porque al margen de todo lo que nosotros estamos hablando respecto de la víctima, lo que deben valorar y deben también conjugar son los derechos del imputado y el principio de inocencia. Entonces no pueden presumir o no debemos presumir, porque es ley, porque es Constitución Nacional,
el dolo. Está Todo claro. esto es muy difícil, chicos. Está claro. No es fácil. Doctora, le agradecemos su aporte. Muchas gracias. No, por favor. Y gracias Hasta también luego. a Graciela